Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home. La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias al Señor porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día el Señor nos ha bendecido con una programación preciosa, la cual hemos titulado Pastor de Pastores. Y lo hacemos con el propósito de poder llevar bendición a millares de personas, tanto aquellos que todavía no están sirviendo como a los que están sirviendo. El propósito de la programación de televisión es para alcanzar a llegar a aquellas vidas, a aquellas personas que tal vez no se están congregando, que tal vez no tienen la facilidad o hay alguna circunstancia que no les permite estar en una congregación, y queremos ser de mucha bendición a sus vidas. En este día que decimos que el tema es de pastor de pastores, es porque nuestro Señor Jesucristo es el pastor de pastores. Ahora me gustaría en este precioso momento decirles que pongan toda la atención que sea posible y vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando la vida de todos aquellos televidentes, aquellos que ven la programación a través de Facebook, YouTube y cualquier red social. Padre, te rogamos que en el momento que estén sintonizando, ya sea a través de la televisión o de alguno de esos medios, Señor, sea bendecida su vida. Y te rogamos, Padre, en este precioso momento, que sea tu Espíritu Santo el que lleve esa administración de esa palabra a todos aquellos necesitados, porque queremos y deseamos, Señor Santo bendito, escuchar tu voz también. Padre, te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te bendecimos y te damos la gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace tiempo tenía un sueño y en el cual yo oía que decía 9:38. Al despertar en la madrugada busqué en la Biblia y encontré el capítulo 8 de Mateo. Y volteo la hoja y estaba 9:38, donde dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces me ponía a pensar yo, ¿por qué decía yo el Señor me da este texto? Si en todas partes se oye que hay muchos obreros trabajando, hay mucha gente trabajando en el ministerio. Cuando uno va a la ciudad de Los Ángeles, se encuentra que en una cuadra, en un bloque, o en un bloque por decirlo así, se encuentran hasta 3, 4 iglesias en muchas ocasiones. Y yo decía, Señor, pues si hay muchos. Y la realidad de las cosas que después entendí y comprendí cuál era el propósito de Dios cuando me había dado ese sueño, de que no todos están haciendo la obra de Dios, no todos han sido llamados de parte de Dios y no todos lo están haciendo con aquel anhelo desinteresadamente de las cosas materiales, sino que llevan otros propósitos. Muchos pueden estar trabajando, pero no están haciendo lo que es la voluntad de Dios, ni están en los propósitos de Dios. Y en este día que titulamos este tema Pastor de Pastores, es porque nuestro Señor Jesucristo es el pastor de pastores. En cierta ocasión yo decía, me gustaría ser pastor, pero cuando empiezo a darme cuenta los requisitos que había para el pastorado, como que dije, como que siempre no, como que yo estaba pensando que sería bueno ser pastor, pero parece que siempre no, dije. O sea que cuando ya empecé a ver los requisitos que se necesitan para un pastor, dije yo, parece de que yo no cumplo con esos requisitos. Y dije, mejor Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer conmigo, yo solamente te quiero servir. Y ahora me gustaría que me acompañes a 1 de Timoteo, capítulo 2. Timoteo,
en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 3, había hecho 1. En la primera carta a los Timoteos, capítulo 3, comienza diciendo el apóstol Pablo acerca de los requisitos para los obispos, para aquellos que quieren pastorear. Y dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Versículo 2. Un obispo, dice, aquí comienza con los requisitos, debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, no de varias, solamente de una, dice. Que sea sobrio, con sus 5 sentidos, como dicen, despiertos, atentos, aparte de los sentidos espirituales. Que sea prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne, dice, que gobierne bien su casa. Y esto de aquí es donde yo me detuve también, porque dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Yo cuando me daba cuenta de todos estos requisitos decía: Señor, pues estaba un poco complicada la situación, porque yo solamente pensé en un día, dije, sería bueno ser pastor, me gustaría ser pastor, pero ya cuando empiezo a ver los requisitos y el compromiso que a esto lleva, dije, como que siempre no, mejor Señor, dije, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieres hacer y en lo que yo te pueda servir. Pero déjame decirte que el pastorado es de mucha responsabilidad. Ahora que hemos leído esto, cuando dice obispos, algunas personas dirán, pero ahí no se está refiriendo a pastores. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 20. El mismo apóstol Pablo aquí está haciendo una referencia en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 28, en donde el apóstol Pablo aclara algo que es muy importante. Tened cuidado, dice, de vosotros. O sea, como cuando le dijo a Timoteo, ten cuidado. Timoteo tal vez volvió a ver para todos lados, pero le dice, ten cuidado de ti mismo. Ahora el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, o sea, del rebaño, de las ovejas, en medio de la cual, dice, el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Y aquí dice para pastorear, dice, no tus ovejas, sino que para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró, dice, con su propia sangre. O sea que un pastor no puede decir, tengo 30 ovejitas, tengo 50 o tengo 80, he trabajado mucho para alcanzar a tener 200 ovejas, ya tengo 200 ovejas. No tienes nada, sino que el Señor dice aquí claramente que son ovejas de Él. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, las que compró el Señor y a precio de sangre. Por eso me llama mucho la atención cuando mi Señor Jesús le dice 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, le dice mis corderos. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez yo creo que Pedro pensó que iba a cantar otra vez el gallo, porque le digo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, dijo, todo lo sabes tú. Yo como ser humano te digo que sí, pero al rato la riego. Al rato no hago tal vez lo que tú me dijiste, meto la pata, Señor, pero tú ya lo sabes todo, le dijo. Y le vuelve a decir el Señor por tercera vez, apacienta mis ovejas. Y cuando le dice apacienta mis ovejas, está dando a entender claramente que han sido compradas a precio, y a precio de sangre, en aquel sacrificio precioso que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Por eso mi Señor Jesús es el pastor de pastores. Qué precioso es todo esto. Y ahora te vas a dar cuenta de ciertas características que podemos encontrar en los verdaderos pastores, en aquellos hombres que Dios ha levantado, aquellos hombres que realmente con un corazón sincero y agradecido han dicho, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Y el Señor nos ha llamado, o aquellos, como dijo el apóstol Pablo, los que desean ser
pastores. Buena obra quieren hacer, dice. Ahora tienen una lista de requisitos y déjame decirte que vamos a encontrar 4 características muy importantes que hay en los verdaderos pastores, porque sabemos que pastores de Dios, aquellos que están pastoreando a las ovejas de Dios, hay en muchas partes, en muchos lugares se encuentran esos hombres consagrados y dedicados a lo que es el servicio del pastoreo de esas ovejas que no son de ellos sino que de Dios. Y mira, para todo esto yo quiero que me acompañes. Antes de que me acompañes, número 1, el pastor que va a pastorear ama a su Padre celestial. Número 1. Número 2, es una persona que ama a las ovejas de su Padre. Número 3, es una persona que se deleita y disfruta haciendo el trabajo con las ovejas de su Padre. Número 4, te vas a dar cuenta que ese pastor que es de buen testimonio, de buena conducta, de buen comportamiento, el testimonio es que está honrando a su Padre. Son 4 características que vemos. La última es de testimonio, que este pastor honra a su Padre. ¿Por qué? Porque disfruta del trabajo que está haciendo con las ovejas de su Padre. Porque ama a las ovejas de su Padre y porque ama a su Padre. 4 características muy importantes en la vida de un verdadero pastor. Ahora, si tú me acompañas al primer libro de Samuel. Acompáñame al primer libro de Samuel, por favor. Es posible que algunos pues no tienen Biblia, pero aquellos que tienen Biblia y quieren apuntar, tener algunos apuntes, acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 34 al 36, en donde la escritura dice: pero David respondió a Saúl. Aquí estamos viendo a un joven que se presenta ante el rey, pero yo quiero que pongan atención a lo que él viene y declara, presentando, como dice, una carta de quién es él, porque como era un jovencito desconocido para muchos, incluso hasta para el rey, pero era un jovencito valiente, un jovencito que caminaba no de acuerdo a su fuerza y a su entendimiento y su conocimiento y sabiduría, sino bajo la guianza del Todopoderoso, porque él había conocido a Dios, al verdadero Dios de Israel. Y dice así cuando se presenta ante el rey: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba, dice, las ovejas de su padre. Comienza a relatar una de las características: apacentaba las ovejas, dice, de su padre. Y cuando un león o oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Está hablando de otra cosa, del amor que tenía por aquellas ovejas de su padre, cómo las cuidaba y las protegía. Tanto así que era un joven valiente, que no le importaba qué tan grande era el oso, qué tan grande era el león, no le importaba, sino que él sabía que tenía que rescatar a aquella oveja que había sido atrapada y llevada por alguna de estas fieras. Él no andaba midiendo el tamaño ni la fuerza como dicen, del opositor, de aquel ladrón que se había presentado para llevarse una de las ovejas. No, él no estaba viendo ni la fuerza ni el tamaño, sino que él estaba confiado en que en aquel Dios todopoderoso, el que él creía y que era su pastor. Porque el Salmo 23 que relata David, cuando dice Jehová es mi pastor, él sabía que era su pastor. Él conocía a un Dios que lo pastoreaba a él y sabía que había un Dios todopoderoso que lo protegía y lo defendía. Y con esa misma autoridad y poder de parte de Dios es como obraba y trabajaba y cuidaba las ovejas de su padre. Por eso le está relatando al rey Saúl de esta forma. Dice: yo iba, dice, y rescataba a aquella oveja, aquel cordero que había sido atrapado por el oso león, no me importaba, dice. O sea que demostrando de su valentía. Y luego dice: y si se levantaba contra mí, lo tomaba, dice, de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora en el versículo 36 dice David, relatándole quién era él, al rey Saúl: tu siervo, dice, ha matado tanto dice al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los padrones del Dios viviente. O sea que se había presentado ante el rey
porque resulta que el enemigo, que era muy grande en aquel tiempo, aquel llamado Goliat, representando a Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a ser derrotado por un joven. Y el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, también derrotó en la cruz del Calvario a ese gigante. Vino a derrotar al príncipe de las tinieblas de este mundo. Déjame decirte que estamos viendo a este David, un jovencito valiente, que no le importaba del tamaño de su enemigo. Sabía que él no venía con fuerza, no venía con espada, con jabalina, como dicen, ni con escudo, sino que en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora cuando se presenta hasta el rey, como dicen, está dando su carta de presentación. Cuando él cuidaba, dice, las ovejas de su padre. Por eso estamos hablando de 4 características. David amaba a su padre. Amaba las ovejas de su padre. Y su padre lo había enviado a pastorear las ovejas de él. Y él tenía todo el cuidado con las ovejas. Y déjame decirte que aquellas ovejas estaban tranquilas y seguras de saber que aquel pastor que las cuidaba, las amaba también. No solamente buscaba darles el buen alimento, llevarlas donde estaban los ríos o las fuentes de agua cristalina, limpias y puras, sino que también les daba aquella protección que necesitaban las ovejas, aparte de conducirlas a lugares seguros. Era un pastor calificado, era un pastor que amaba a su padre, era un pastor que amaba a las ovejas de su padre, era un pastor que amaba y disfrutaba servir, haciendo el trabajo con las ovejas de su padre. Cuando estamos viendo todo esto, estamos viendo a un David, a un pastor de ovejas, que estaba, como dicen, honrando a su padre. En cuántas ocasiones mi Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: yo he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y he venido, dice, para hacer la obra que mi padre me envió a hacer. Y les digo en unas ocasiones a los judíos: yo honro a mi padre, pero ustedes me deshonran a mí. O sea que él estaba honrando a su padre, estaba haciendo con excelencia el trabajo del cual su padre lo había mandado a hacer. Ahora estamos viendo que David era un joven valiente, un joven destacado, un joven que no le tenía temor a todo lo que viniera en contra de él. No le importaba qué tan grande era la fiera, el oso o el león, no le importaba cuál fuera el problema, por muy grande que fuera. Él sabía que iba a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto es algo precioso porque vemos las 4 características en David: que amaba a su padre, amaba las ovejas de su padre, disfrutaba trabajar con las ovejas de su padre, y aparte de eso, la conducta y comportamiento de él daban testimonio de que él estaba honrando a su padre con todo lo que estaba haciendo. Qué precioso es. Y yo sé que en muchas partes de este mundo, de este planeta, hay hombres que con todo su corazón le están sirviendo a Dios, que están dirigiendo a las ovejas y las están pastoreando, las están alimentando, las llevan a las fuentes de agua sana, y también las protegen y las amparan y las cuidan, porque las aman, así como aman al Padre Celestial, aman a aquellas ovejas y disfrutan de ese trabajo que hacen. Ahora, cuando estamos viendo a David, un joven con mucha experiencia en el pastorear ovejas, un joven que estaba preparado para pastorear, un joven que era atrevido, que era decidido. Y me gusta mucho porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son los que la arrebatan. Y cuando estamos viendo que era un joven valiente, y yo creo que sí hay pastores que son valientes, pastores que cuidan su rebaño, pastores que no cuidan su rebaño, no es de ellos, sino que, perdón, me equivoqué, su rebaño, dije yo, el rebaño que es de Dios, que le pertenece a Dios, en el cual Dios los ha puesto a ellos a cuidar ese rebaño. Estamos tan ubicados y tan acostumbrados a decir esto es mío, 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 que a veces hasta la lengua se nos atraviesa, como dicen, nos equivocamos. Pero hay hombres de Dios que están guardando el rebaño del Señor, que están cuidándolo, protegiéndolo, alimentándolo, y como dicen, están con ellos. Hay algo muy precioso en todo esto. Una mujer hace tiempo se casó con un mecánico. El marido de ella era mecánico, y ella se quejaba tanto de que su marido, como era mecánico, cuando llegaba del trabajo sus ropas tenían olor a mecánico, a pura grasa y aceite quemado. Esta mujer no soportaba ese olor. Y no solamente era la ropa, sino que también los zapatos con los cuales trabajaba olían a grasa y aceite quemado. Y no solamente eso, sino que cuando este hombre hablaba también,
hablaba, su aliento, el olor de su aliento, cuando expresaba sus palabras, olían también a mecánico. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo no iba a oler a mecánico si su vida estaba está reparando los vehículos, está reparando los carros? Esa era la mayor parte del tiempo en la cual se mantenía él trabajando en un taller, reparando toda clase de carros. Aquel aceite quemado, aquella grasa, estaba penetrada en la persona de este hombre. Así de igual manera, David era un hombre, un jovencito que olía a ovejas, porque vivía con las ovejas, comía con las ovejas y andaba con las ovejas. Entonces verdaderamente era un pastor de ovejas, porque tenía olor a ovejas. Y lo importante de todo esto, que amaba a las ovejas. Y como amaba a su Padre Celestial, amaba a las ovejas que sabían que eran de su Padre. Y en este caso mi Señor Jesús también, como pastor de pastores, siendo el pastor por excelencia, amaba a sus ovejas, las sigue amando y sigue pastoreándolas. Y dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando nosotros nos conducimos al Evangelio según el hermano Juan, capítulo 10 y versículo 11. Capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 11, donde mi Señor Jesús dice, yo dice, soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, dice, por las ovejas. Y claro que sí, nosotros reconocemos, entendemos y comprendemos que los apóstoles iban y testificaban, porque mi Señor Jesús les dijo, irán ustedes por todas partes del mundo y me serán testigos. Cuando dice me serán testigos, van a llevar las buenas nuevas de salvación, porque ustedes han estado conmigo, han visto todas las obras que yo hice, me vieron crucificado, se dieron cuenta que estuve 3 días en el sepulcro y después de 3 días me he levantado. Ustedes son mis testigos. Vayan y testifiquen las cosas que yo he hecho. Vayan y testifiquen y lleven las buenas nuevas de salvación, les dice mi Señor a los apóstoles. Por eso a Pedro le dijo, Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, por tercera vez, apacienta mis ovejas. Es hermoso cuando mi Señor Jesús le encarga a Pedro el pastorear sus ovejas que él había comprado con su preciosa sangre. Y hoy en día cualquier persona dirá, no, pues yo quiero que me pastoree mi Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús te va a estar pastoreando a través de aquellos pastores que lo aman a Él, a través de aquellos pastores que aman las ovejas de Él, a través de aquellos pastores que se deleitan y disfrutan y tienen cuidado de las ovejas de Él. Esos pastores van a estar dando testimonio, no solamente porque huelen a ovejas y porque aman a Dios, sino que su testimonio va a ser claro, que están honrando a su Padre Celestial, están honrando al Señor Jesucristo, que es el pastor de pastores. En todas partes del mundo hay pastores que ponen su vida por las ovejas. Ya hubo uno que la dio para la salvación de las ovejas, pero los demás pastores, mi Señor Jesús se manifiesta a través de aquellos pastores que lo honran con el trabajo que hacen. Y lo guía mi Señor a estos pastores para que estos pastores, con aquel corazón grande, bondadoso, generoso, que aman a las ovejas, sirven a las ovejas, agradando a mi Padre Celestial. Están dando testimonio de que ellos honran al Señor. Y de eso se encuentra en muchas partes, en muchos lugares del mundo. Hay pastores entregados completamente al servicio del Señor. Por eso decía que íbamos a ver 4 características. Y estas se ven en David, porque David amaba a su padre, amaba a las ovejas de su padre, a las cuales él lo había enviado a pastorear. Disfrutaba, porque déjame decirte que David disfrutaba de aquellas ovejas. Y cuando nosotros nos damos cuenta de David, cuando menciona el Salmo 23, donde dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces él tenía conocimiento de quién era su Señor, él tenía conocimiento de quién era su pastor. Y de tal manera también él tenía el cuidado de aquellas ovejas, de poderlas llevar a pastorear, de poderlas cuidar, apacentarlas, alimentarlas, darles su agua y tener cuidado de ellas. David, aquel jovencito que yo creo que contaba las ovejas y cada día decía, tengo 99, 100 ovejas. Y al ver que una faltaba, iba inmediatamente a buscarla, porque sabía que no se le podía perder ninguna oveja de las que su padre le había dado para que cuidara.
mi Señor Jesús. Qué precioso es, porque Él, como pastor de pastores, dice que vio a las ovejas sin pastor y vino a ellas para poderlas pastorear. Qué bendición tan grande y tan hermosa cuando vemos cómo mi Señor Jesús viene y enseña cómo tiene que ser el pastoreo. Viene y anda con los discípulos pastoreándolos al principio y entrenándolos, preparándolos para un trabajo que tenían que hacer ellos. Y déjame decirte que cuando el apóstol Pablo le dice en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que aquellos que anhelan y desean el pastorado, el obispado, dice que buena obra es la que quieren hacer, pero les dan una lista de requisitos a los cuales se tienen que someter. Y lo primero de todo esto que yo digo, hay que amar primeramente al pastor de pastores, hay que amar a Dios con todo el corazón. Después se van a poder amar a las ovejas que son ovejas de Dios. Después se va a poder disfrutar del trabajo que se da con las ovejas. Y en último lugar se está dando testimonio de que aquel pastor que huele a ovejas, ama a las ovejas y honra a su Padre Celestial. En este día quiero dejarlos con esto en Primera de Pedro. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Pedro, con esto estoy terminando. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25, que dice, hablando de mi Señor Jesús, que dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo hizo, la dio. Y mira lo que dice Pedro en el verso 24. Y él mismo, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ahora habéis vuelto, dice, al pastor y guardián de vuestras almas. Padre, en esta noche o en esta mañana preciosa o tarde, en el momento que aquellos estén viendo esta programación, te ruego que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de muchas personas en este precioso momento. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que esta palabra, Señor Santo, que ha salido, sea ministrada en todos aquellos corazones necesitados y que puedan darse cuenta, Señor, que tú viniste siendo el pastor de pastores, el que viene y toma las ovejas heridas, viene y sanas, pones ese ungüento, ese bálsamo, las limpias, Señor Santo bendito, las vendas y las tomas sobre tus hombros para ponerlas en el redil. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que aquellas ovejas que están lastimadas y heridas sean sanadas, Padre, en el nombre de Jesús, y que todos aquellos pastores que tú has puesto, Señor Santo, a cuidar de tu rebaño, a cuidar de tus ovejas, puedan testificar de ti, Señor Santo, honrándote, haciendo aquel trabajo, Señor, con amor, amando a las ovejas, Señor, y cuidando de ellas, sabiendo que son tuyas y que tú pides cuentas, Señor, y tú has puesto requisitos, Señor, para cumplirse. Padre, te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias le damos a Dios porque Dios es bueno y esperamos que todos aquellos que han sintonizado esta programación sea el Espíritu Santo que lleve palabra a tu vida y te ministre. Shalom, shalom y hasta la próxima en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom, Jerusalem. Speak to me.